Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV pide oración por las familias que sufren a causa de la guerra, por los niños, los ancianos y las personas más frágiles. Rusia prosigue sus ataques poco antes de la reunión entre Zelensky y Donald Trump en Florida. Y en España acaban los avisos en Málaga, pero se mantiene la alerta naranja por fuertes lluvias en Almería y Granada. Les contamos estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El cardenal Harvey cierra la puerta santa de la Basílica de San Pedro extramuros. Los cristianos de Burkina Faso celebran la Navidad y testimonian su fe en medio de la violencia terrorista. Las distintas diócesis españolas clausuran el año jubilar de la esperanza. La Conferencia Episcopal Española invita a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia con el lema Matrimonio, vocación de santidad. El primer ministro de Israel viaja a Estados Unidos, donde está previsto que se reúna mañana con Donald Trump en Florida. Aumentan a más de 800 los migrantes rescatados durante los últimos días cerca de Creta, en Grecia. En España, durante la mañana, el temporal obliga a cortar 5 carreteras por lluvia y 15 afectadas por hielo y nieve. Hacienda recauda 7.364 millones de euros más hasta noviembre de este año por subidas de impuestos introducidas. Y en deportes, Manzanares, Jaén y Valdepeñas completan el plantel de equipos que participarán en la próxima Copa de España de Fútbol Sala. El Papa León XIV, tras la oración del Ángelus esta mañana en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, ha pedido que, a la luz de la Navidad del Señor, sigamos rezando por la paz. Hoy en particular el Santo Padre ha ofrecido su oración por las familias que sufren a causa de la guerra, por los niños, los ancianos y las personas más frágiles. Además, en su reflexión sobre el Evangelio de la fiesta de hoy de la Sagrada Familia, el obispo de Roma ha recordado que la huida a Egipto es un momento de prueba para Jesús, María y José. Además, el pontífice ha asegurado que Herodes, al decretar el asesinato de los niños en Israel, no es capaz de ver que Dios está realizando el milagro más grande de la historia, en el que se cumplen todas las antiguas promesas de salvación. Sin embargo, ha explicado el Papa, precisamente esta dureza de corazón resalta aún más el valor de la presencia y la misión de la Sagrada Familia, que en el mundo despótico, dice, y codicioso que representa el tirano, es el nido y la cuna de la única respuesta posible de salvación. Además, el Santo Padre ha destacado el gesto de José, que, obediente a la voz del Señor, lleva a salvo a la esposa y al niño. Se manifiesta aquí en todo su significado redentor. El Papa León XIV ha pedido que mientras contemplamos con asombro y gratitud este misterio, pensemos en nuestras familias y en la luz que ellas también pueden aportar a la sociedad en la que vivimos. Lamentablemente, ha dicho el pontífice, el mundo siempre tiene sus Herodes, pero debemos proteger los valores del Evangelio para ser luz de esperanza para los entornos en los que vivimos. Cambiamos de asunto. Las Fuerzas Armadas rusas han proseguido sus ataques contra Ucrania poco antes de la reunión que mantendrán hoy en Florida el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un plan de paz. Los líderes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, Antonio Costa, han mostrado su apoyo al presidente de Ucrania y han asegurado que seguirán manteniendo la presión sobre el Kremlin, mantendrá su apoyo al país y trabajarán intensamente, dicen, para acompañarla en su camino hacia la membresía de la Unión Europea. En este contexto, Rusia ha lanzado un ataque contra zonas residenciales e infraestructuras críticas en Jersón y ha dejado a parte de la ciudad sin electricidad. Por la noche también ha habido ataques contra Dnipropetrovsk que han alcanzado una institución educativa, una granja y un gasoducto. Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 25 drones ucranianos después de que durante la tarde de ayer interceptaran más de un centenar, 26 de los cuales se dirigían a Moscú.
Y en España, la Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado ya los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 9 de la noche de ayer en la comarca de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería y en la costa granadina. Hasta las 3 de la tarde de hoy, la EMET mantiene activos los avisos de nivel naranja por fuertes precipitaciones en la costa granadina, donde se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, acompañadas de tormentas ocasionales. La comarca almeriense del Valle de Almanzora y Los Vélez y en el Levante almeriense también se encuentran bajo nivel naranja con un pronóstico idéntico a la costa granadina, pero decretado hasta las 9 de la noche. Y es que el temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde ayer ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga, que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados. Con este panorama, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recomendó que nadie bajara la guardia por la noche en Málaga debido a las lluvias que se están registrando en la zona, que permanecían en aviso rojo. Noticias de la Iglesia en el mundo. Esta mañana se ha celebrado la Santa Misa Solemne con la clausura de la Puerta Santa en la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. La Eucaristía ha estado presidida por su arcipreste, el cardenal James Michael Harvey. En su homilía, el purpurado ha asegurado que en abrir y cerrar la puerta se conserva el recuerdo de una misericordia que no se consume, de una salvación ya dada que, una vez introducida en la historia, dice, se convierte en una semilla capaz de germinar sin marchitarse. Asimismo, el cardenal James Michael Harvey ha asegurado que la frase grabada en latín en la Puerta Santa, que ha acompañado a los peregrinos durante todo el año, se convierte en una esperanza constante de que el don de la paz pueda verdaderamente extenderse en un mundo marcado por guerras, crisis, injusticias y confusión. Además, el arcipreste de San Pablo Extramuros ha comentado que la Puerta Santa no es un mero umbral material, sino una puerta que se atraviesa, dejando atrás lo que oprime el corazón para entrar en el espacio de la misericordia. Por ello ha asegurado que cruzarla significa renunciar a cualquier pretensión de autosuficiencia y encomendarse humildemente a aquel que es el único que puede dar pleno sentido a nuestras vidas. Entre otros puntos, el cardenal Harvey ha pedido que la puerta de la fe, la caridad y la esperanza permanezcan abiertas en nuestros corazones, que la puerta de la misión permanezca abierta, porque el mundo necesita a Cristo. La Puerta Santa de la Basílica de San Pablo Extramuros ha sido la tercera basílica papal en cerrarse. La primera fue la de Santa María la Mayor el día de Navidad. Ayer por la mañana le tocó el turno a San Juan de Letrán y el Papa León XIV cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, a las 9:30 de la mañana, 8:30 en Canarias. Podrán unirse a esta celebración con Radio María. Y en medio de la difícil situación que afronta Burkina Faso, los cristianos mantienen su fe y están celebrando la Navidad con la esperanza de que llegue la paz a la nación. Según ha comunicado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, la prudencia ante el incremento de los ataques terroristas también es la norma en la diócesis de Oiguanuya. Desde el Foro Pastoral y Seguridad de 2021, los fieles, los scouts, los voluntarios para la defensa de la patria y las fuerzas de seguridad cooperan en las grandes fiestas religiosas para garantizar la seguridad de los asistentes. No obstante, el obispo de Calla, Monseñor Teófil Naré, ha indicado que a pesar del clima de miedo, la fe cristiana permanece viva en el país. Citando a Tertuliano, el prelado ha subrayado que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. En este contexto, ha instado a perseverar en la oración, el bien y la esperanza. A su vez, Monseñor Naré destaca que el jubileo de los 125 años de evangelización, celebrado en marzo en el Santuario Mariano de Llagma, significa centro de peregrinación cerca de Ouagadougou, constituye una prueba evidente de la vitalidad del cristianismo en la región. Ejemplo de ello también se encuentra en Koumi, al oeste del país, donde el seminario mayor está lleno, a pesar de que los sacerdotes del país sean blanco frecuente de los terroristas.
Nos vamos a Polonia. Un año más, la Dirección Nacional de las Pontificias Obras Misionales en esta nación promueve la actividad navideña de los jóvenes cantores de Estrella. El año pasado, más de 12.000 niños de la República Democrática del Congo recibieron apoyo gracias a esta iniciativa. Desde hace más de 40 años, durante la Navidad, decenas de miles de niños y jóvenes, así como adultos en toda Polonia, participan en esta tradicional actividad con fines misioneros. El eje central es llevar el Evangelio anunciando el nacimiento de Jesús con cantos y alegría. Y lo hacen encarnando el lema de la Pontificia Obra de la Infancia Misionera: los niños ayudan a los niños. Para esta edición, la recaudación de fondos se destina a apoyar proyectos en Sri Lanka, un país en el que la mayoría de los niños, el hogar, la educación y la atención sanitaria son derechos negados. Noticias de la Iglesia en España. Hoy, día de la fiesta de la Sagrada Familia, las diócesis españolas celebran la clausura del Año Jubilar de la Esperanza, que en Roma concluirá oficialmente, como ya saben, el 6 de enero, en la fiesta de la Epifanía. En las distintas ciudades de nuestro país, los obispos presiden misas solemnes en las catedrales españolas en acción de gracias por el don de este Año Santo convocado por el Papa Francisco y que ha continuado celebrando el Papa León. A lo largo de este tiempo de gracia, en las diócesis españolas ha tenido lugar diversas celebraciones enmarcadas en este Año Santo y numerosos fieles han tenido lugar, han podido ganar el jubileo cumpliendo las debidas condiciones. Unidos a la Iglesia en el mundo, este año jubilar ha sido una oportunidad para afianzar la virtud de la esperanza y dirigir nuestros corazones a Dios, acogiendo la gracia, conversión y tantos dones recibidos durante este tiempo de gracia. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española invita a celebrar esta fiesta de la Sagrada Familia en torno al lema Matrimonio, vocación de santidad. Entre los materiales elaborados por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida se incluye un folleto para orar en familia esta Navidad. Además, al concluir este año jubilar, los obispos de esta subcomisión reflexionan en su mensaje sobre el gran don de la vocación matrimonial y familiar a la luz de lo vivido en el Congreso para las Vocaciones, Asamblea de Llamados para la Misión, organizado por la Conferencia Episcopal Española en febrero de este año. Los prelados españoles subrayan que el camino vocacional de cada persona es un plan único trazado por Dios, que se va revelando en el tejido real de la vida. Los obispos indican que es en el amor hacia una persona determinada donde el hombre y la mujer descubren que Dios los llama a vivir una comunión estable y fecunda, a hacer de ese vínculo una entrega total y definitiva. Los prelados agregan que de este modo cada historia de amor auténtico puede convertirse en lugar de llamada y de misión, el espacio donde Dios invita a los esposos a ser signo visible de su propio amor fiel y creador. Información internacional. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha viajado a Estados Unidos, donde está previsto que se reúna mañana con el presidente de Estados Unidos, precisamente Donald Trump, en Florida. Aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la fase 2 del alto el fuego en Gaza y la supuesta amenaza para Israel de Irán e Hezbollah. La segunda fase del plan de Donald Trump de 20 puntos, que podría comenzar a mediados de enero, exige el desarme de los terroristas de Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización. Además, este plan exigiría la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y un gobierno de transición. De forma paralela, en Israel aumentan estos días el malestar en torno al caso Qatargate, según el cual asesores del primer ministro de Netanyahu recibieron presuntamente pagos de Qatar para promover los intereses de Doha durante la ofensiva en Gaza y al proyecto de ley para alistar a los ultraortodoxos que hoy han anunciado una nueva manifestación masiva de protesta. Entre tanto, las autoridades de Grecia han confirmado el rescate de cerca de 150 personas migrantes en 2 embarcaciones en los alrededores de Creta, con lo que ascienden a más de 800 los rescatados en esta zona
durante los últimos días, con la mayoría de las travesías iniciadas desde la costa de Libia. La Guardia Costera griega ha indicado en un comunicado que 47 personas, entre ellas 3 niños, fueron rescatadas a última hora de ayer por parte del buque Frontex, tras lo que fueron trasladados a Konikos Pyrgos, desde donde fueron llevados al puerto de Heraklión. Asimismo, las autoridades griegas han señalado que otras 108 personas han sido rescatadas en una embarcación al sur de Gavdos, una isla situada al sur de Creta, tras ser localizados por un buque con bandera liberiana que navegaba por la zona y que se encargó de su rescate en un primer momento. La Organización Internacional para las Migraciones recoge en su página web que en 2025 han muerto más de 1.740 personas en las rutas migratorias del Mediterráneo, incluida la oriental que conecta con Grecia, entre ellas al menos 40 en lo que va de diciembre. Les hablamos ahora de elecciones en todo el mundo. Los centros de votación han cerrado en Birmania al término de la primera fase de unas elecciones generales sin oposición prodemocrática y las primeras convocadas por la Junta Militar desde que el ejército tomó el poder con un golpe de Estado. Por ahora se desconoce si la comisión electoral, dirigida por personas afines a los golpistas, anunciará esta noche resultados parciales, pues los comicios se celebran por fases, con otras 2 jornadas previstas para el día 11 y el día 25 de enero. La primera fase se ha abierto hoy para 102 de los 330 municipios de la nación asiática que atraviesa un conflicto armado por el control de territorios entre los militares y guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos que se fueron a las armas en rechazo a la asonada. En este contexto, el relator de la Organización de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, ha afirmado que se trata de unas elecciones simuladas y buena parte de Occidente ha rechazado estos comicios que se celebran sin la participación de la oposición prodemocrática. En otro punto, los colegios electorales de Kosovo han abierto sus puertas y 2 millones de votantes están llamados a las urnas en unos comicios anticipados que esperan romper con casi un año de parálisis política en Kosovo tras el bloqueo que siguió a las legislativas de febrero y que impidió formar un nuevo gobierno. La votación se produce en medio de un aumento de tensiones con Serbia desde 2021 y los choques de Kurti con la Unión Europea y con Estados Unidos, los principales aliados de Kosovo. Y hoy también abren los centros de votación la República Centroafricana para las elecciones generales en las que el presidente Faustin Archange Touadera busca un polémico tercer mandato. El candidato que obtenga más del 50% de los votos será elegido en la primera vuelta. De lo contrario, habrá una segunda ronda. En el poder desde 2016, Touadera no se podría presentar si no hubiera impulsado el controvertido referéndum de 2023, boicoteado por la oposición, en el que se aprobó un cambio de la Constitución que amplió la duración del mandato presidencial de 5 a 7 años y eliminó el límite de los mandatos presidenciales. Y nos vamos a América. El gobierno de Ecuador ha afirmado que el cierre de los pasos fronterizos con Colombia y Perú responde a criterios de seguridad nacional orientados a combatir al crimen organizado que opera en esas zonas. El día de Nochebuena, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador anunció que desde ese día mantendría habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y con Perú debido a razones de seguridad nacional, sin dar más detalles. Esa medida causó rechazo en otras provincias fronterizas, como la sureña Loja, cuyo sector turístico mostró su preocupación por el impacto que eso podría causar en la economía local. Esto ocurre porque Ecuador vive desde el año pasado bajo un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado que han sido denominadas como terroristas. El gobierno les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra Ecuador en los últimos años y que lo ha llevado a estar a la cabeza del índice de homicidios de Latinoamérica. Información nacional.
En España, 5 carreteras secundarias sufren esta mañana cortes por la lluvia en Almería, Murcia, Gerona y Castellón, mientras que la nieve y el hielo afectan a 15 vías, con tramos cortados en 9 de ellas, todas secundarias, y la mayoría ubicadas en zona de montaña. Con la segunda fase de la operación especial tráfico por las Navidades activa, el temporal afecta a las carreteras en una jornada con avisos meteorológicos por lluvias. Rojo en la Vega del Segura, en Murcia, y naranja en Almería, Granada, Málaga y en el sur de la Comunidad Valenciana. Y amarillo, pero con riesgo más moderado, en Albacete, Alicante, Teruel y Castellón. Además, en zonas de montaña de Gerona hay también aviso amarillo por riesgo de aludes. Conectamos en estos momentos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado actual de las carreteras españolas. Buenas tardes, actualizamos la información del tráfico siendo las 2 del domingo 28 de diciembre y en estos momentos seguimos muy pendientes del temporal. Provoca el corte de 6 vías secundarias en Córdoba, en Jarata, en Almería, en Villaricos y Cunas, en Murcia, en Alhama de Murcia, en Castellón, en Benicarló y en Girona, en Vilafán. Les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas en la medida de lo posible y que extremen la precaución al volante en los lugares con estos avisos por fuertes precipitaciones en las zonas del litoral mediterráneo y Andalucía oriental. Al margen de ello, pendientes de varios accidentes. Se encuentra cortada en Burgos la AP1 en Santa Olalla de Bureba, sentido Vitoria, también cortada en Huesca, la A22 en Castejón del Puente, sentido Lleida, y en Guadalajara un accidente complica la A2 en Torijas, sentido Zaragoza, y ya dificultades en la circulación en Barcelona en la entrada por la C58 en Moncada, en Toledo en la A4 en Tembleque hacia Madrid, también en Valencia en la AP7 en Gandía, sentido Valencia capital, y ya por último en Sevilla en su salida por la A4 en Carmona. Por otra parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial de alerta hidrológica por el aumento del caudal en el río Segura. Esto supone que los municipios deben mantener la observancia de la evolución y adoptar las medidas pertinentes para evitar el acceso a las riberas. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que se esperan acumulados de lluvia muy importantes y localmente se podrían superar los 150 e incluso los 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Además, advierte de que puede haber impactos graves por inundaciones y crecidas de cauces. Cambiamos de asunto. Según el informe mensual de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado, el Ministerio de Hacienda ha ingresado hasta el mes de noviembre un total de 7.364 millones de euros por las subidas y cambios impositivos introducidos este año. Entre las medidas que se introdujeron a comienzos de año y que han supuesto un ingreso extra a las arcas públicas se encuentra la vuelta del 4% del IVA aplicado a los alimentos básicos, desde el 2% al que se había rebajado, como al aceite de oliva, al pan, a la leche, a los huevos o al queso. Además, favorecen este aumento la subida al 10% del IVA de otra serie de productos, frente a la rebaja introducida del 7%, como los aceites de semillas y la pasta. Otra medida que sube este ingreso para el Ministerio de Hacienda es la recuperación del IVA de la electricidad, que volvió desde el 1 de enero de este mismo año al tipo general del 21%, por encima del 10% que tuvo hasta finales de 2024 como consecuencia del alza del precio de la energía tras la guerra en Ucrania. Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria apuntan a que la recaudación de impuestos se encamina a registrar récord de nuevo, ya que entre enero y noviembre los ingresos acumulados se han situado en 301.355 millones de euros, un 10% más respecto al mismo periodo del año pasado y supera el total registrado en 2024. Más temas. Los equipos de rescate de Indonesia han ampliado el área de búsqueda de un español y 3 de sus hijos desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali. Los 4 desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia Club de Fútbol, y 3 de sus hijos, 2 niños y una niña. Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada la madre y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a 4 tripulantes y un guía turístico. La misión de rescate se está viendo condicionada por las fuertes corrientes submarinas y el mal tiempo que azota la región. Información deportiva.
Comenzamos hoy con fútbol sala. El Manzanares, el Jaén y el Valdepeñas se han unido al Pozo Murcia, Barcelona, Cartagena, Movistar Inter y Palma Futsal en el plantel de equipos para la próxima Copa de España. La afición del Manzanares ha sido la primera en celebrar el billete para el torneo tras la victoria por 4-0 ante el Valdepeñas. En similar coyuntura estaban el Jaén y el Palma en su suelo directo, que se decantó finalmente del lado de los andaluces por 4-2. Por otro lado, el Ayuntamiento de Pinto ha lamentado el fallecimiento con 82 años de Amelia del Castillo Cobos, nombrada hija predilecta de su ciudad tras haber fundado el Club Atlético de Pinto y convertirse el 15 de octubre de 1963 en la primera presidenta de la historia del fútbol español. La premiada acudió a aquel evento acompañada de familiares y compañeros de profesión, exjugadores del Atlético de Pinto y representantes de todos los equipos de fútbol de la ciudad. Descanse en paz. Terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Merraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en puntos de la Mediterránea peninsular, Baleares, en el Estrecho y en puntos del centro que pueden ser de fuerte intensidad y acompañadas de fuertes tormentas también. Se espera mala mar en Canarias y en el Estrecho y en la costa gallega, y las temperaturas suben las mínimas mientras que las máximas se mantienen. Y mañana lunes amaneceremos con nieblas matutinas en casi todo el territorio nacional. Tendremos una jornada de lunes con intervalos nubosos que se esperan precipitaciones en la Mediterránea peninsular y en Baleares, siendo de moderada intensidad y acompañadas de tormentas. La mar estará algo alterada en Canarias, en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas de entre 1 metro y 2. Y las temperaturas, las mínimas restarán unos grados tímidamente, mientras que las máximas se mantienen parecidas a las de hoy. Esto ha sido todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Juan Manuel González y se lo hemos contado Pilar Lucas y José García. Tendrán más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.